Happy Sabbath, everyone. Greetings to friends all around the world. Welcome. Feliz sábados a todos. Saludos a hermanos alrededor del mundo. Bienvenidos a Cincinnati, donde se están sintonizando al webcast de UCG. No podemos estar todos juntos en el lugar del hotel que teníamos antes para la Conferencia General de Ministros, pero aquí estamos juntos a través del Internet. Saquemos los ignarios. Esta es nuestra oportunidad, aunque estemos en nuestros hogares, podemos ponernos de pie. Vamos a alabar a Dios. Vamos a empezar este sábado especial, la página 111. La página 111. Honramos a Dios, honramos su tiempo el sábado. No importa dónde estamos, podemos estar en una mentalidad espiritual 181 firmes y en unión.
nosotros. Padre Celestial, estamos inclinando nuestro rostro ante ti. Gracias por esta oportunidad de reunirnos en este día sábado para descansar en estos tiempos. Sabemos que son difíciles y están please continue to bless the equipment that has helped us to still gather together today, even though we can't be together physically. We ask that you please bless the operation of the equipment so that we can reach as many people as who want to hear. And we thank you for this chance that we have. Mensaje y que estés con los oradores y con el escuchar. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, siéntense en esta conferencia especial de la Conferencia General de Ministros. Vamos a empezar con el medio sermón. Vamos a escuchar del presidente de la Iglesia de Dios Unida, Victor Kubik. Muchos saludos en este día hermoso del sábado. Muchos saludos a todos y los ministros que están reunidos en esta conferencia general de ancianos en forma virtual. Me gustaría que leyeran en Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 5. Dios está hablando con Josué justo antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Tenía palabras muy importantes. Josué 1, versículo 5, Dios le dice a Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de lo que juré a tus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Continúa diciendo aquí, dice, versículo 13, acuérdaos de la palabra que Moisés, siervo del Eterno, que la conferencia tiene que ver con convicción, con compromiso y con valor. Habíamos preparado un acontecimiento especial para los ministros en este 25, el aniversario 25 de la Iglesia de Dios Unida. Pero Dios quería que lo íbamos a celebrar de una forma distinta. Dice que no fue un error, es profundo lo que se ha llevado a cabo, porque vamos a tener cosas que van a quedar impactadas en nosotros. COVID-19 ha afectado a mucha salud de las personas, pero está afectando la economía mundial y la geopolítica. No sabemos cómo todo se va a desarrollar, pero sabemos que está con nosotros y nos va a proteger y va a estar con su iglesia. El aspecto de salud es solamente un aspecto de esto. Ha traído al mundo a un freno absoluto. Según estamos pensando, siempre estamos en nuestros hogares. Quiero agradecer a nuestros miembros que han sido tan pacientes y que se han ayudado, que se han llamado, que se han enviado mensajes.
hasta más que antes. Quiero agradecer a los pastores que han estado cuidando a las congregaciones en forma valiente, que están en comunicación con los hermanos a través del video, email y también oraciones de ánimo para todos que están aislados en sus hogares. Muchos han tenido que aprender muy rápido toda esta tecnología nueva a través de Zoom y otras teleconferencias, y han podido también tener hasta escuelas sabáticas a través del Internet. Quiero agradecer a los que están aquí en la jefatura, enfocando en los trabajos que tienen que hacer. Muchos están trabajando en el hogar, pero algunos tienen que igual estar físicamente en esta sede para poder llevar a cabo sus trabajos en funciones valiosas. Todo el procesamiento de correo, enviar la literatura, también funciones bancarias. Y tienen que estar buscando maneras de llevar a cabo todas estas tareas. Quiero agradecer a esos que esta misión se está llevando a cabo. Quiero agradecerles que todo está cubierto y que esta transmisión puede salir sin problemas para que todo funcione. Y sobre todo quiero agradecer a nuestro Padre Celestial que nos está protegiendo y guiándonos. Estamos muy agradecidos por esa gracia diaria sobre nosotros. Después hemos estado casi 7 semanas en este encierro y podemos decir que Dios está enviando un mensaje y interrumpo la civilización humana con un mensaje muy especial. Quiero su atención. Tengo algunas preguntas a estas personas de este planeta. Número 1, ¿quién y cómo adora? Pero quizá algunos se detengan en esa pregunta. ¿Qué o quién está ocupando su tiempo? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Es dinero? La respuesta de Dios. Voy a hacer un ajuste sobre el mercado de bienes y de bolsa. Dice que las personas que uno confía sobre el dinero muchas veces no van a confiar. ¿Es el deporte en que ustedes se enfocan exclusivamente? Pues yo voy a cerrar los estadios. Primero era básquetbol, ahora béisbol, la carrera automovilística. Se ama tus cines y películas. Voy a cerrar estos teatros. Es el placer, restaurantes, viajes que uno está acostumbrado y que esperan que esto va a continuar. Esas actividades se han recortado por 90%. ¿Usted se adora a uno mismo? ¿Piensa solo en usted más que nadie? Dios está haciendo preguntas. Dios ha dicho que ha profanado el sábado. Yo he querido guardar un día en cada 7. ¿Por qué Israel entró en cautiverio? En Segundo de Reyes, capítulo 17. No voy a leer ahí, pero es una referencia. El capítulo entero de Segundo de Reyes 17 explica por qué. Era por su idolatría, por no haber puesto a Dios primero, por estar adorando estatuas que no los aman, mientras que podían adorar a Dios que sí los ama. Su devoción a estos ídolos los llevó a los sacrificios de niños, y por eso envió a las tribus a Siria en cautiverio. Pero también un mensaje se está llevando a cabo a través de esta crisis. También impacta a la iglesia de lo que se está diciendo, y creo que este mensaje es muy fuerte por los eventos que están ocurriendo.
Estamos siendo expuestos a un llamamiento y es una llamada de atención para mirar el carácter y la integridad que quizás no ha salido antes. En mi ministerio he estado casi 50 años. Este es en mis años 50 de empleo en la iglesia. Conocí a muchas personas que son parecidos a los personajes bíblicos, como personas como Timoteo, que están personas jóvenes que quieren desear. Conocí a varias Lidias que tenían personas en su hogar, establecieron iglesias. Yo estuve con 2 Lidias en forma figurada. He conocido a personas como el apóstol Pablo, que entendían la gracia, que podían hablar de todas las dimensiones de Jesucristo, la altura, la profundidad. También he conocido personas así. He conocido personas como Pedro, que era audaz y valiente. He conocido personas como Juan, que amaba a personas, que personificaba ese amor ágape de Dios. También personas como Daniel, que fue cautivo y que estuvo estar en el directorio de Nabucodonosor y no transó con su principio y podía relacionarse con personas y el gobierno con el llamamiento que recibió. He conocido personas como Isaías, he conocido personas como Bernabé, que personas que animaba a otros. Y también he conocido personas que han sido como anticristos y personas como Diótrefes. Pero la mayoría son personas buenas que Dios quiere que sigamos. Pero es importante que en la Biblia nos da estos ejemplos de personajes que si tienen aceite en sus jarros. Y tenemos la parábola 10 vírgenes, que solamente 5 estaban verdaderamente preparadas. ¿Cuándo llegó ese momento? A medianoche. Sabemos personas que caminan con la fe y personas que capitularon y no siguieron con la fe. Hemos visto personas que se han reaccionado con la crisis de la fe. Algunos transaron, algunos se dieron por vencidos y algunos se volvieron fuertes. No se sabía hasta la crisis de qué manera iban a ir. Una crisis puede ser beneficiosa porque pueden despertar a uno de su estupor moral. Y cuando hay una crisis, entonces el enfoque moral viene al frente y al que hay enfrente. Cuando viene esta crisis, lo mantenemos con valor y el valor se desarrolla a través de las pruebas y dificultades y conflictos. Y eso no se manifiesta principalmente con palabras o pleitesías. El valor no es algo que uno se aprende a estudiar, sino al ponerlo en práctica. Yo he cogido hoy día la historia de Pedro y de Juan, los primeros evangelistas en el Nuevo Testamento, empezando en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Hay muchas historias que podía haber escogido, de David y Goliat, David en el pozo de los leones y otros más. Pero he escogido la historia de los primeros sermones dados en Jerusalén en el día de Pentecostés. Vamos a pasar a Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto es lo que decía Pedro en su primer sermón cuando habló con las personas y le había dicho a la gente, ustedes mataron a Cristo y le preguntaron, ¿qué haremos?
Versículo 38, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. That's what you do. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God. Y esto está disponible a los hijos. Mira qué promesa que nos dice, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para nuestros hijos la promesa del Espíritu Santo. Esto no se había hecho disponible antes, pero ahora sí era posible. Quisiera mostrar el ejemplo que Pedro y Juan dieron, ese denuedo que mostraron para predicar el mensaje de Dios. En la página, aquí en el capítulo 2, versículo 40, y dice, con otras muchas palabras, testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue un gran día en la historia de la cristianismo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un gran comienzo para la iglesia. En el capítulo 3, aquí ahora se introduce el apóstol Juan, que estaba con Pedro. De aquí vemos su carácter siendo probado. Hubo bastante ánimo al principio, 3,000, y después 2,000, 5,000 personas en total. Pero en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, a las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Esta es la forma que él ocupaba su tiempo, y vio a Pedro y a Juan y probablemente sacó su mano para recibir algo, le pidió dinero. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba de pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La historia se ve bastante bien. Dice, parece que el progreso es bueno. Parece que era más fácil de lo que pensaba. Y Pedro empezó a predicar a ellos sobre Jesucristo ahí mismo, en el templo. Era un lugar céntrico, ahí en Jerusalén, en ese monte del templo. Y le dijo de que Cristo fue resucitado, muerto, enterrado y resucitado, y que podían recibir perdón de sus pecados. Versículo 11.
To me, it's been one of the most Este es el enduring narrativo stories que vamos a of empezar aquí evangelism. en Now, as a layman, verse la 11, página 11. held on to Peter and John. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de They Salomón. said, Viendo and esto, all the Pedro people said, what respondió al it pueblo, has threesome here. varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho And andar a Israel, este? why do you El marvel Dios de at Abraham, this? de Isaac y Or de why look so Jacob, el intently on Dios us as de though nuestros by padres, ha our power glorificado a and su Hijo godliness we have made this Jesús, man a walk? quien vosotros entregasteis y The God of negasteis Abraham, delante Isaac, de and Jacob, Pilato, cuando the éste God of había our fathers, resuelto glorified his ponerle en servant libertad. Jesus, whom you Mas delivered up, vosotros and negasteis al denied in the santo y presence al of justo y Pilate when he was pedisteis que determined se os to diere, let him go. diese un homicida. He used Matasteis that al autor opportunity de to la talk vida, about the a quien origins Dios ha of resucitado his de los people, muertos, de lo cual his nosotros people, somos Israelite people, testigos. Y por and la fe en talks su about Jesus nombre, Christ at the very end here. a But este you que deny the vosotros Holy veis y One conocéis, and the just, le ha and confirmado ask su for a nombre, murderer to be y la granted fe to que es you, por who él killed the ha Prince dado of a Life, este esta whom completa God raised from the sanidad en dead, presencia de of which todos we are vosotros. witnesses. Mas ahora, hermanos, sé que You por see, ignorancia everything lo you do habéis on your hecho, part como también is to give nuestros glory and credit to God. vuestros gobernantes. And his name, Pero through si faith in his Dios name, has made this man strong, ha whom cumplido you see así and know. lo que había Yes, the faith which anunciado comes through him, por giving him boca perfect de todos sus soundness profetas and que presence su Cristo in the había de glory. padecer. Yet now, brethren, I know that what you did in ignorance, as did your rulers. But those things which God foretold by the mouth of all his Dice prophets, entonces, versículo because of his Son, 19, he has así que fulfilled. arrepentíos y convertíos para que Repent, sean therefore, borrados vuestros pecados, para que for the very vengan de la time of presencia repentance is brought up, del and be Señor tiempos converted, de that your refrigerio. sins may be blotted out, Estos that son the los time of primeros refreshing may mensajes come que se from the envió presence of the Lord. de Jesucristo. These were the first messages of the New Testament church evangelism about Jesus Christ, Dice, about y his que crucifixion, Él envía, about versículo his 21, a resurrection. Jesucristo que os fue And he antes may send anunciado, a Jesus quien de Christ, cierto es necesario therefore, que el cielo reciba hasta los heaven tiempos must de la receive, restauración de todas las as heaven cosas. did receive him shortly, 10 days before Pentecost, until the Por time eso, of restoration of all Jesucristo things. fue al cielo. So Jesus Christ has ascended to heaven, and that's going to be the status of things Y until the restoration de of ahí all things, entonces se está esperando which que Dios God has Padre spoken by the lo mouth of envíe all his de vuelta. prophets since ¿Qué the va a world ser began. restaurado? So what's he Va a ser talking el about? reino de What's going to Dios. be restored? Está The hablando de kingdom of God is going to restauración de algo que on the earth. había, He's talking about restoration. He's talking about que something that was, otra vez something será that isn't, en el and something that futuro, will once de again que be. habló Dios por boca de That sus is the kingdom santos of God. profetas. And what was Isaías spoken había by hablado our del prophets, monte del Señor. Isaiah spoke about Daniel the mountain of the habló de Lord. la piedra que Daniel vino de spoke alguna parte about y the stone destruyó that el came último from reino de esta somewhere tierra. and destroyed the Jeremías last 31 of this earth. habló del nuevo pacto, Jeremiah este 31 nuevo spoke about the new corazón. covenant. Todo esto That's se also coming conocía down. de los All this profetas. was known. All this was part of the prophets. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor Verse vuestro 22, Dios for os Moses levantará truly said to profeta the de entre fathers, the vuestros Lord your God will hermanos, raise up to como you a a mí. prophet A from among él your brethren. oiréis en todas las cosas Him que shall you os hear in all things, whatsoever hable, he y says to you. toda alma And it que shall be no that oiga every aquel soul who will profeta not será hear the prophet will desarraigado be del utterly pueblo. Y destroyed todos from los among his profetas people. desde Samuel en And adelante, all the cuanto prophets from Samuel and han down through the hablado, prophets también han anunciado testified estos días. Se that está all should be ligando fulfilled these days. He's las linking palabras words del of the Old Antiguo Testament Testamento a from the Jesucristo. scriptures Y to los Jesus líderes Christ. religiosos sabían eso, The religious leaders knew this, porque había un because there was a renacimiento renaissance of the word of God en los inside tiempos de Jesus Christ, Cristo and they knew sobre this, estos and they knew what he conocimientos. was Dice, saying. vosotros sois los hijos de You, los the sons profetas. of the prophets, Y los que están aquí you are son the resultado de result eso y del of pacto que Dios this hizo con history now, nuestros and of the padres, covenant which God diciendo a made with Abraham, our fathers en tu from them to simiente serán Abraham, to benditas Abraham, todas and las in your seed, familias de la all the tierra. families A of the vosotros nations will be blessed. primeramente, Dios habiendo First, levantado a su Hijo, lo he raised up envió his para servant que os Jesus, bendijese, sent him to a bless fin you, de to que turn you cada uno from se convierta your en su wickedness and maldad. your iniquities. Estos hombres, Pedro y Juan, These men habían Peter and John visto hace had just poco seen tiempo Jesus a very atrás short time a before, el which was Cristo very resucitado y clear todavía era and muy still vívido a ellos. vivid to them. Pentecostés fue
menos de 2 less meses than 2 months. desde que Cristo fue crucificado. The last time they saw Y him lo was habían 10 days visto before 10 Pentecost. días antes And they del had día de appeared to them many Pentecostés y lo habían times visto por after his resurrection, esos 40 días after his crucifixion. antes. So they were really filled with Ellos something. estaban real, It was very real ellos to them. estaban And they were just filled with bien excitement as they familiarizados spoke con esto. about it to the public. Estuvieron antes de Before eso that, they were with con Jesus Cristo por for 3 años y medio. Después de escuchar esta predicación, ahora los líderes religiosos Now the estaban religious leaders escuchando were esto coming in to listen y to what's being vieron said. estas miles de personas que estaban siguiendo este movimiento, estaban enojados They were livid. y estaban enfurecidos y lo metieron en la cárcel. The ministry Así es como began empezó in the New Testament. la iglesia They were not en el happy. Nuevo They were Testamento. told that they were the ones who killed Jesus Christ. Vamos al capítulo 4 de Hechos. Chapter of Acts. Con este narrativo, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos llegaron a las 3 de la tarde, era tarde. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Versículo 5. Aconteció al día siguiente, después de que pasaron la noche en la prisión. ¿Qué les parece el primer día del evangelismo? Como el resultado, el primer resultado fueron muchas personas, pero ellos tuvieron que pasar la noche en la prisión. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, Juan y Pedro fueron traídos ahí y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. A Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No había nada ilegal que habían hecho. Los romanos tampoco podían hacer algo. Pero Juan y Pedro condenaron a los saduceos, que eran tan llenos de
just after this incident, after they were warned and they spoke back to the Sadducees saying that we need to Después de esto, después que fueron they got back amenazados, to their y dice, le dijeron que tenemos que seguir haciendo. 24. So when they had Volvieron a sus compatriotas en el versículo 24, y ellos, habiendo oído, raised their voice to God with one accord. And to me this is so inspiring about it. entregaron el informe, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y esto es Lord, tan you are God, inspirador, who has made lo que heaven and hicieron, earth and the sea, and all that is in them, oraron. who by the mouth of your servant Dice, David said, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijisteis, Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es un tremendo comienzo que no empezó con comités y empecé en unos programas. Eran dos hombres llenos del Espíritu Santo que hablaron muy claramente y era algo muy convincente para ellos. Ellos conocían esto, estaban convencidos y tenían valor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espero que podemos ver versículos como esto y decir, ¿hay algo que podemos aprender de esto? ¿Hay algo que podemos hacer algo diferente? ¿Que podemos hacerlo como nuestro carácter? ¿Que podemos desarrollarnos mejor? Versículo 33. Y con gran voz, con gran poder, los apóstoles daban testimonio a la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es como la iglesia comenzó. Más tarde los apóstoles siguieron predicando en nombre de Jesucristo, pero que adivinen qué. Los líderes volvieron a ponerlos en la cárcel. Capítulo 5, versículo 17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de los celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Ahora están tratando de apagar este movimiento y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y dispuestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron esto, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada por toda seguridad, los guardias afuera de pie ante las puertas. Cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas cosas, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquellos. Versículo 26, entonces fue el jefe en la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué testarudos eran? ¿Qué ciegos eran? Pedro dijo una respuesta clásica. Respondiendo Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué podemos aprender? Uno puede decir, bueno, fue un comienzo en ese entonces. Cada era es diferente, las condiciones son diferentes, pero lo que es parecido es el valor que tenían, que no tenían temor, ser valientes y hablar no solo de Jesucristo, sino de su vida, de su crucifixión, su muerte y resurrección también, y que era el final, la culminación de todo lo que los profetas hablaban, de la restauración de todas las cosas y de su regreso. Ese valor estaba ahí. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo y de lo que esta conferencia se trata. No tenemos toda la conferencia que queremos, pero tenemos el tema que se puede aplicar a uno mismo. Convicción, compromiso y valor. Ellos tenían esa creencia inalterable de tener ese poder en frente de las adversidades. Sabían que Dios le iba a dar fuerza. Le pidieron a Dios ese denuedo para hablar tu palabra. Ellos sabían también que ellos habían experimentado personalmente. Usted personalmente experimentado la obra de Jesucristo en su vida y del Espíritu Santo. Está Cristo viviendo en nosotros, el que fue profetizado en muchas partes a través del Antiguo Testamento. Para ese entonces tenían el Espíritu Santo para darle el valor y oraban con denuedo. ¿Cómo podemos seguir las pisadas de estos hombres? También nosotros estamos siendo enseñados a través de la palabra de Dios y a través de esa ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nos sentimos a Dios que nos ayude a tener ese espíritu de valor, de denuedo, para hablar lo que debo. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero también ser recibidores del Espíritu Santo. Como el apóstol Pedro mencionó en ese primer día de Pentecostés, tenemos Espíritu Santo para darnos ese valor para llevar a cabo la obra de Dios. Los apóstoles tenían ese conocimiento cercano de lo que hace Cristo, y también podemos tener el testimonio de cómo Cristo está trabajando en nuestras vidas. Él debe estar viviendo su vida en nosotros. Vamos a estar llevando a cabo la obra de Dios y predicar en la misma manera hacia el final. La obra de Dios comenzó en el Nuevo Testamento en Hechos 2, pero sabemos que van a haber todo tipo de etapas. En Mateo 24 y 25 no solo tienen que ver con profecía, no solo son capítulos que mencionamos los acontecimientos de la cronología que van a estar en el futuro, pero lo que es interesante es que esos sucesos están posicionados de una forma ordenada. En Mateo 24, versículo 11, estamos hablando de los tiempos del fin. Mateo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Pueden ver lo relevante que es para nosotros? Podemos predicar este mensaje con valor, tampoco como somos,
con denuedo, This gospel of the kingdom will be preached con osadía, como and be sea como presentador, como to do escritor, the same. como ministro. Continuing further Este in that chapter, evangelio del reino we're told será to all people predicado who don't know a him, todas las naciones. and we're taught Más about adelante, also también serving the en word of este God. capítulo, That dice que debemos velar, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor, Christian is preaching the gospel to the y llevar a cabo la obra de Dios. ¿Qué es hacer esa obra? No es solo predicar el evangelio, no solo ser una buena persona ante los Therefore, demás. be ready, for the Son of Man is coming in an hour you know not. Nos dice aquí en el versículo 45. 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar a su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, que predicando ese evangelio del reino, tenemos que estar velando, tenemos que ser también como esos atalayas de Ezequiel 33, también la obra de las 10 vírgenes en la página, en el capítulo 25, que tenemos que estar velando. Eso es lo que se ha puesto delante de nosotros, es algo, una característica muy importante, no ser temeroso, no acobardarse, sino preguntarnos, ¿cómo puedo predicar el evangelio? ¿Cómo puedo proclamar la palabra de Dios? Juan y Pedro lo hicieron en su tiempo como apóstoles, tenían el Espíritu Santo. También nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos hablar con valor en la misma manera. Ese es el trabajo que se ha puesto delante de nosotros. Quisiera concluir donde empecé en el capítulo 1 de Josué. Dice, como estaba con Moisés, estaré como, en el capítulo 5, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Dice, no temas, porque Dios estará con nosotros hasta el final. Thank you, Mr. Kubik. Well, we have an opportunity to sing once more. In fact, to fulfill some of those words we heard in that inspiring sermon. Muchas gracias, señor Kubik. And to have Tenemos una not to oportunidad be para afraid. And so let's turn to page cantar de nuevo y 144. Be not afraid, cumplir my esa people. palabra que hemos escuchado de tener valor y no temer. Página 141. 141.
Please be seated. We do have a few announcements on this special Sabbath day. Just a few things to remind you of. Vamos, hermanos, ahora a la siguiente The Feast of página. Tabernacles. No, ahora tenemos anuncios sobre la fiesta de tabernáculos. Quizás algunos han usado aquí la revista de la fiesta de tabernáculos. Deben estar recibiéndola. Esto es algo que se recibe en los Estados Unidos, pero también tienen información al respecto en el sitio web de la iglesia. Hay unos cuantos errores en la página 5. Esto no tiene relevancia para nosotros, pero esto tiene que ver con los sitios de la fiesta en los Estados Unidos, que tenían que corregir ahí el gráfico en la página 5. Si no se han registrado para la fiesta, deben registrarse. Esto es otra vez para los hermanos norteamericanos. También puedo mencionar que el registro de Puerto Vallarta empieza mañana a las 8 de la mañana, hora Pacífico, cuando pueden registrarse para la fiesta de Puerto Vallarta. No hay el plazo para poner su depósito se extendió hasta el 1 de junio. Está hablando aquí del sitio de internet para las personas que quieren matricularse para la fiesta en Puerto Vallarta. También en el sitio de la fiesta, ahí en el ucg.org, fiestas. En cuanto a la Conferencia General de Ancianos, después los servicios van a concluir para hoy día. Mañana tenemos una reunión ministerial, una teleconferencia para todos los ministros a la 1 de la tarde. Eso es para mañana, para los ministros de la iglesia. Ahí tienen todo la agenda para esa ocasión. Pueden ir ahí. And that way you'll be sure and log in on time for the beginning of the meeting at 1 o'clock Eastern Time tomorrow. In fact, I might also mention that we do have a special Elders' Wives online seminar. Hay también un seminario para la esposa de la iglesia a las 7:30. Esto es para el evento de la esposas de ministros. También tiene que ver con estos acontecimientos para el ministerio. Esos son los anuncios para hoy día. Normalmente tenemos la oportunidad de la conferencia, tenemos el coro de la iglesia, pero no tenemos la oportunidad para presentarlo con las restricciones de reunirse. Tenemos que verlo en el futuro por todos estos problemas técnicos que hay ahora. Tenemos hasta las clases de Ambassador, tienen que ser todo a través de las teleconferencias. Pero sí tenemos aquí, hay un solo de piano al que el Padre envió de la página 156. Eso va a ser una música especial. Y después tenemos la oportunidad de escuchar el medio sermón del director del Consejo de Ancianos, el doctor
Downward. Esto es la música especial, la página 156, un solo de piano basado en este himno, en la página 156.
Greetings, everyone. It's an honor A todos, es un honor poder hablar con todos ustedes. A pesar de las circunstancias, no podemos estar juntos. El título de hoy día es el tema, el mismo, es mover para adelante con convicción, compromiso y valor. Yo estuve enseñando en la universidad. Yo estaba buscando aquí como entrenador de un equipo que quería motivarlos. Y uno de los lemas dice ser un héroe y no un adorador de héroes. Y en una de estas clases de historia mundial había un joven judío que era piloto y me dio un manual sobre este tema. Yo lo llamo las 3C. He estudiado los elementos desde un punto de vista bíblico, también de forma secular, y he usado estos conceptos para entrenar, enseñar y predicar desde el año 1965, de lo que, aunado con la filosofía de lo que es una persona verdaderamente educada y lo que es la verdadera libertad. Dice que si el Hijo hace libre, uno debe ser libre. Basado en Juan 8:32, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después de que yo estuve en la universidad en 1959, estaba caminando hacia el edificio administrativo y vi un lema donde estas palabras fueron escritas. El Estado ha decretado que solo hombres libres deben ser educados, tocando el tema de los tiempos griegos, pero Dios dijo que solo los hombres libres deben educarse. Los que se educan deben ser libres. Uno debe no temer las enseñanzas de los hombres. Hablar de las palabras grandes, esto es interrogante importante. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el destino del hombre? Dios es espíritu y su deseo y propósito es llevar muchos hijos e hijas a su gloria. Lo mismo es un colorario que el hombre fue creado el hombre fue creado con ciertos atributos que tiene similitud con Dios, pero el hombre, aunque fue hecho del polvo de la tierra, tiene el potencial para ser espíritu a través de el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Si fuera nombrado presidente de una universidad o de un entrenador de un nivel o un pastor o predicador, ¿cuál sería la filosofía que va a comunicar a las personas que uno tiene la responsabilidad para dirigir? Una de las asignaturas que les doy es escribir un ensayo sobre su filosofía de vida. En la primera clase de la Biblia que enseñé, tenían que escribir un ensayo sobre cuál es la filosofía de vida. Dice que aprendieron mucho, que fue muy útil para ellos. Cuando se estableció la institución Ambassador, uno de los principios, uno de los lemas de ellos era: la palabra de Dios es la base del conocimiento. Y la segunda es recobrar los verdaderos valores.
y todas las personas que asistieron a Ambassador todavía se recuerdan esos dos lemas. La palabra de Dios es la base del conocimiento y que estamos aquí para recobrar los verdaderos valores. ¿Cuál es su filosofía de vida, sus metas y sueños? Cada vida de la persona debe ser dirigida por una clara meta en la vida, lo que quieren lograr. Esa filosofía de la persona está moldeada por la cultura que uno lo rodea. Uno aprende por el ejemplo, a través de los padres y maestros que tenemos. Especialmente como personas jóvenes, aprendemos más método que contenido. Los niños imitan las cosas que ven en sus padres y de la comunidad que los rodea. No importa lo talentosa que es la persona, no van a poder realizar su potencial hasta que empiezan a ver la vida que requiere autodisciplina y autodirección. Uno debe quedar convencido por dentro en lo que uno cree. Si uno espera alcanzar, vas a tener que estar convencido si uno va a conducir su vida la forma que Dios desea. Y junto con esto de las metas y ensueños de futuro, hay un estándar que vamos a vivir. Vamos a vivir por toda palabra que procede de la boca de Dios, como dice Mateo 4:4. Desde el tiempo que un hijo es concebido, comienza a absorber la influencia genética del medio ambiente. Mucho de lo que uno aprende está dentro del vientre de la madre. Eso influye el ambiente de los padres y la importancia de que desarrolle esa autodisciplina y autodirección que según un niño crece. No teníamos muchos libros, teníamos 2 libros. Uno era la Biblia y el otro era el catálogo de Sears y Roebuck. Pero mis padres dieron un buen ejemplo de trabajo, de autodisciplina y autodirección, y uno aprende de esos ejemplos. En este mundo actual hay muchas distracciones que están diseñadas para resguardarnos en un estado de una niñez y adolescencia mental. El mundo de comercial, que quieren que uno crea que la vida buena es saciar todos sus sentidos ahora. Y uno de los comerciales dice, consiga todos los placeres que puede. Y por eso se llama la generación del ahora. Uno de los obstáculos que hay que superar es esa tentación de seguir la corriente. Que otro piensen por uno. Tantas personas se encuentran en circunstancias devastadoras porque siguieron la corriente. Podían tener buenas intenciones, pero en un momento de descuido abandonaron sus convicciones y se desviaron. Como he mencionado, tiene que uno estar convencido por dentro. ¿Qué significa la palabra convicción? Convicción es una creencia profunda que va a la verdadera médula del ser, de lo que uno está haciendo es correcto, que uno está dispuesto a morir por eso. La convicción es parecido a la conciencia, tiene que ver en discernir lo correcto de lo incorrecto, pero más allá también un sentido de urgencia y deseo para que se realicen las convicciones en acciones. Quiere que hacer algo al respecto. Hay un peso en la mente. Quiere uno
aliviar ese peso, quiere uno actuar en sus convicciones. Y Cristo enseñó ese tipo de convicciones. En Lucas 14, capítulo 14, muchas veces cubrimos esto antes del bautismo. En Lucas 14, versículo 25 y 26 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que estar convencidos al punto que estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones. Estamos convencidos hasta la médula de nuestro ser. Han sido convencidos hasta la profundidad de su ser. La convicción, aparte de acción, no va a tener resultados. El mundo está lleno de personas que asienten a Dios mentalmente, pero Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. La convicción sin acción no tiene consecuencias fructíferas, pero si uno está haciendo lo que uno está convencido, entonces sus acciones pueden tener consecuencias duraderas. Puede preparar tesoro en el cielo, donde la polilla no puede echar a perder, ni ladrones robar. Hay muchas maneras que podemos ser convencidos de ciertas cosas. Primero, nos convencimos de cosas físicas. Somos convencidos por experiencia. Hay 4 maneras que las personas llegan al conocimiento. Primero, a través de la experiencia de prueba, ensayo y prueba. La segunda es a través de los sentidos, los 5 sentidos. Después la tercera tiene que ver con el razonamiento. Como niños aprendimos cosas físicas. Ese primero, aprendemos que el fuego es caliente, todas las cosas que son calientes, que si algo se cae, se va a romper, y quedamos convencidos hasta la profundidad de nuestro ser. Así que tratamos con el fuego, con la ley de la gravedad. Nuestros padres nos empiezan a enseñarnos que debemos aplicarnos a la escuela para que estemos mejor preparados para la vida. Nuestros padres nos enseñan de los valores de la honestidad y responsabilidad, trabajo duro y hacer a los demás como quisieran que los otros hicieran a nosotros. Y nos convertimos y convencidos, empezamos a dirigir nuestra vida de esa manera. ¿Cómo es la convicción espiritual? ¿Cómo se desarrolla? Es un producto del Espíritu y la palabra de Dios. Vez tras vez, uno aprende la Biblia, que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los agentes principales para convencer a la persona. Veamos Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 6, versículo 7. Dice, versículo 7, 16, 7. Dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, pero versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí en el versículo 10, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Versículo 8. Y la palabra convencerá significa que va a convencer al mundo de pecado, juicio y de
juicio. En el versículo 13, un poquito más abajo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad escucha la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos por tu palabra es verdad. El Espíritu Santo mostrará saber las cosas que habrán de venir. Una de las misiones de Jesucristo que entrenó a sus discípulos para que enseñaran al mundo y quedaran convencidos, Mateo 28, 19 y 20, que debemos de hacer discípulos a todas las naciones, ir a todo el mundo y enseñarles a observar todas las cosas que os mandé, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Cristo levantó la iglesia y comisionó la iglesia. Y ahora leemos desde Romanos capítulo 10, versículo 14. Sí. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nos han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Una de las razones para la iglesia es para tener el ministerio y proveer ese ministerio, el cuidado en la congregación. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso el otro agente es el poder del Espíritu Santo, que nos convence junto con la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabajando en concierto con la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Quizás el cargo más grande que se ha dado en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, que nos dice, amonesta al joven Timoteo. Pablo está en la prisión y está animando a Timoteo, que tenía un poco de temor. Dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Esa es la palabra, significa convencer, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos da el cargo de predicar la palabra. Dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Esa convicción pone un peso sobre la mente de la persona, que estas cosas son verdaderas y que necesitamos responder a nuestras convicciones. Esa convicción, desde luego, puede ser resistida. Y tal como el gobernante romano le dijo, Pablo, ven cuando el tiempo sea más conveniente, personas que lo aplazan. Proverbios 29:1 dice que el que queda endurecido será destruido sin remedio. En Proverbios.
Por esto, no endurecer el corazón. Dios tiene los mejores intereses en mente y quiere vernos en su reino. Esta convicción comienza a arder dentro de nuestro ser, que está dispuesto que dejar todo para seguir a Cristo. Ya leímos Lucas 24, Lucas 14, 15 y 16, que uno está dispuesto a entregar su propia vida si es necesario. Hay personas a través del tiempo, en el curso de la historia humana, que estaban tan convencidos de ciertas verdades que entregaron sus vidas por ello. Algunos pensamos personas que, aunque no eran de la iglesia, pero estaban dispuestos a entregarse por sus convicciones, como Galileo. Inventaron telescopios y vieron los cielos y se dieron cuenta que la Tierra revuelve o da órbita alrededor del Sol, y fueron llamados a rechazar esas creencias. Dicen que Galileo se doblegó en ese momento, pero bajo su aliento dijo: aún así se mueve la Tierra. Una de las una de las citas más famosas de la Revolución Americana dice: no sé qué curso tomaré, pero para mí, dame libertad o dame muerte. Algunas personas de fe fueron fieles a sus convicciones, y vemos en Hebreos 11, podemos leer esos ejemplos, y que uno debe hacerlo. Hombres y mujeres que entregaron sus vidas, como Hebreos capítulo 11, después que uno ha sido convencido por la palabra y el Espíritu de Dios, se requiere su participación activa. Tiene que abrir las páginas de su Biblia, tiene que leer la palabra y pedir en oración a Dios entendimiento. ¿Recuerdan? Leímos Romanos 10:17. La fe viene al escuchar, y el escuchar por medio de la palabra de Dios. Uno tiene que ir a la palabra de Dios y empieza a estudiar, meditar en la palabra de Dios. La tendencia actual es para enseñar a la gente a actuar según las expectativas de otros, no de convicciones trascendentales. Un sociólogo, David Riesman, dijo hace años, escribió un libro que se llama La gente solitaria. Describe ese fenómeno que se ve hoy día. Está peor que cuando Riesman escribió el libro, escribió este fenómeno de ser dirigidos por otros. Dice que antes de la Primera Guerra Mundial, las personas se autodirigían y desarrollaban esa internalización de sus valores, y que podían enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Dice que los principios de la revolución norteamericana había llegado a su apogeo. Ahora tenemos otras revoluciones, tenemos la edad tecnológica actualmente, pero no tienen tanta importancia antes. Las personas dependían más cuando tenían una crisis así, tenían que enfrentarse mucho más capaces que antes, que hoy día, que las personas debían desarrollarse
conquistarse a uno mismo. Y la persona adquiría un giroscopio interno, una brújula para guiarse. Había la estabilidad para manejar dificultades e inconsistencias y manejarlo en forma adecuada. Pero hoy día es tan fácil que la gente entra en pánico cuando las cosas se vuelven difíciles. Hoy día el énfasis es imagen, ser correcto políticamente, seguir la corriente. Y la gente dice, ¿qué pensarán mis amigos? En vez de, ¿qué pienso y qué creo en esto y qué voy a hacer al respecto? Necesitamos líderes que tienen ese médula interior, que no son pura cáscara y solamente superficiales. Como dice en Ezequiel 22, donde tenemos ese carácter correcto. Actualmente el carácter es dirigido por otros. Vive como está siendo dirigido por un radar que está conectado a su cabeza y que dice lo que la gente espera de uno. Las personas reciben sus motivos y dirección de otros. Y nosotros no podemos ser así. Tenemos que recibir la dirección de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La persona dirigida por otros confunde la libertad de respuesta con verdadera libertad. La persona está libre para responder, pero ¿cuáles son las consecuencias de la respuesta? La verdadera libertad tiene que ver con la persona está dispuesta en interiorizar valores trascendentales. Otra vez, si uno vuelve lo que uno podía citar de Ambassador College, de la institución Ambassador, que la palabra de Dios es la base del conocimiento y que debemos recuperar los verdaderos valores. Si uno está verdaderamente libre, va a tener un centro motivado, de motivación dentro de uno. Su acción va a estar basada en convicciones profundamente y esos compromisos para mantenerse y defender sus convicciones, que uno está dispuesto a dejar atrás y dejar a todo por sus convicciones para conformarse al ejemplo de Jesucristo, que no amó su vida hasta la muerte. Esa convicción requiere que los pensamientos, las meditaciones de su corazón están dirigidas a Dios, como David escribió, Salmo 119, 172, oh, cómo te amo yo tu ley, es mi meditación todo el día. Esto es lo que el compromiso entra en el escenario. Después de que uno queda convencido de estas grandes verdades de las edades, Dios espera que esté comprometido, que seamos comprometidos a ello. La palabra compromiso significa poner y comprometer, de hacer ese voto. Es la perla de gran precio que uno tiene que proteger y atesorar, que debemos entregarnos y cuidando esa confianza y tesoro que Dios nos ha entregado para vivir de acuerdo a esas convicciones. La verdad de Dios es un seguro sagrado que Dios nos ha dado, un depósito sagrado. Lo que se nos ha entregado debemos mantenerlo como un depósito sagrado y entregárselo a otros. Por eso dice
Pablo le escribe a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo dice, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y nosotros cantamos eso. Adelante, soldados cristianos, que tenemos esa lucha espiritual con convicción y con compromiso. Todavía nos falta otra C. Cristo mostró su compromiso a la edad 12, cuando estaban guardando la Pascua. Sus padres se fueron y volvieron a encontrarlo, y él les dijo, ¿qué es lo que están buscando? ¿No saben que debo andar en los negocios de mi padre? Más tarde en su ministerio, en Juan capítulo 4, versículo 34, 4, dice versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo estaba completamente comprometido en hacer la voluntad de su Padre. Lo hizo con celo y con pasión, y a la vez estaba lleno de compasión. Y eso nos lleva a la tercera C, valentía, que es la capacidad de ese producto de convicción y de compromiso. Es el no temer ante las dificultades. Si uno no ha meditado y se ha comprometido a la palabra de Dios, que no ha entregado todo su ser, le va a faltar valor. Puede ser astuto, simpático, pero si sus palabras, acciones no están basadas en la palabra de Dios, no tendrán ese valor que proviene de Dios. Noten lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, 2 de Corintios, como mencioné, en 2 de Timoteo, otra vez. Timoteo estaba teniendo problemas, estaba temeroso, era un hombre bastante joven. Y Juan le escribe en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en mí por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos ser audaces, valientes, no temerosos de mirar a las personas en los ojos y decir la verdad. El valor es un resultado de la convicción y el compromiso. También en Santiago, capítulo 1, versículo 17, tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bendecido si actúa en sus convicciones, si esas convicciones son de la palabra de Dios, y al grado de que uno está
convencido y comprometido, va a actuar en forma valiente. ¿Qué tan importante es la valentía? Veamos Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto. Dice, aquí tengo otra escritura. Aquí en Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que está hablando aquí la palabra de estas palabras necesitan ser grabadas, esta cita. Cuando uno lo hace, porque está determinado que debe ser logrado, nunca evite ser visto. Y si la opinión de la multitud te va a condenar, porque si tu acción está equivocada, evítalo. Pero si es correcta, no temas a los que te critican, porque ellos son como el polvo en el viento, que son guiados por el viento. La Biblia está llena de liderazgo heroico, hombres y mujeres que se pararon en la brecha, que estaban convencidos, comprometidos y valientes. Cuando David enfrentó a Goliat en la batalla, era un adolescente. Los 3 jóvenes, cuando fueron echados en el horno ardiente, y esa imagen que vio Nabucodonosor. Recuerden la convicción, compromiso y valor de Daniel en el foso de leones, de la reina Esther cuando tuvo que presentarse ante el rey. Acuérdense de Jesucristo y todo lo que él sufrió en su ministerio y sus palabras según sufrió en la cruz. Ahí la palabra de Pablo ante los griegos en Atenas y enfrentándose con valor. ¿Y qué de usted y yo que van a poder enfrentarse a los incrédulos que amaron más a Dios que sus propias vidas? Se pararán en la brecha, buscarán la verdad, van a proveer liderazgo heroico en estos tiempos críticos que están ante nosotros, así como el tema de esta conferencia es de la conferencia de ancianos, convicción, compromiso y valor. Vamos a mover hacia adelante con convicción, compromiso y valor. Y las palabras del apóstol Pablo, y los justos vivirán por la fe, pero si alguien se echa para atrás, mi alma no se agradecerá en él, pero no son los que se echan para atrás. Esto es Hebreos capítulo 10, versículo 37 a 39. Necesitamos seguir adelante con convicción, compromiso y valor. Muchas gracias, Dr. Ward. Vamos a cantar sobre las cosas que hemos escuchado, esa palabra convencedora, la palabra de Dios y del Espíritu. Vamos a la página
And so following the Página closing service 125. from Duncan McClanahan, and then we'll conclude. Of course, don't forget, tomorrow, 1 p.m. Eastern Eh, Time is ten- when the Acuérdense que hay esa conferencia de ancianos para mañana. So let's sing page 125. En la página 125, Dios de gracia y Dios de gloria. Y después tendremos la oración de clausura. Querido Padre de los cielos, muchas gracias por traernos seguramente a nuestros lugares. Sabemos, te agradecemos que están escuchando, que estás con nosotros a través de esta crisis, de tener valor durante ese tiempo y que lo usemos para una oportunidad para acercarnos más a ti y no resistir cualquier propósito que tienes para tu iglesia durante esta crisis. Por favor, concédenos esa convicción en la fe en ti y el valor para actuar en esa convicción. Ayuda, guía ese Espíritu Santo y quien guíe esta conferencia general de ministros también. Nosotros lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Sí,